Vamos entonces a la quinta entrega de este tema, reconciliados con la oración. Reconciliados con la oración. ¿Por qué necesitamos reconciliarnos con la oración? No es que estemos peleados con la oración. No. Lo que necesitamos es reconciliarnos al diseño que Dios estableció para la oración. ¿Se entiende? Porque tal vez hemos orado toda la vida y eso no es garantía de que sepamos orar. Tal vez hay aquí quienes desde muy pequeños, ¿sí?, cultivaron esa disciplina de la oración, pero el hecho de que seas disciplinado a la hora de orar no es garantía de que estés orando eficazmente. Así que necesitamos reconciliarnos con la oración para que esa oración no sea solamente una práctica diaria, una disciplina que nosotros hemos abrazado, sino que esa oración sea eficaz y que colabore con el propósito de Dios. Amén. ¿Se entiende? El sentido de esta enseñanza, reconciliados con la oración, tiene que ver con una petición que debe haber siempre en nuestro corazón, aquella petición que gobernó el corazón de los discípulos cuando le dijeron a su maestro, maestro, enséñanos a orar. Qué bueno que haya siempre ese deseo en nuestro interior, que aunque hagamos algo por mucho tiempo, por muchos años, de manera reiterativa, de manera cotidiana, siempre haya un espíritu de aprendiz en nosotros, un espíritu discipulable, un corazón que se sabe necesitado del Señor. Enséñanos a orar. Amén, amados. Y en esta ocasión voy a hablarles acerca de las oraciones que Jesús hizo mientras cumplía con su ministerio, con su asignación en la tierra. En cada una de esas oraciones tenemos una enseñanza. En cada una de esas oraciones, en las plegarias que él levantaba al Padre, en lo público, en lo secreto, hay enseñanzas que no podemos nosotros desaprovechar. Y es mi intención que tomemos un tiempo para poder repasar estas oraciones, las oraciones que nuestro Señor Jesucristo hizo durante su periplo, durante su ministerio aquí en la tierra. Esas oraciones, las oraciones del Maestro, nos permiten conocer cuál es su naturaleza, cuál es su corazón y también cuál era su misión en la tierra. Esas oraciones nos permiten conocer de una manera profunda el corazón de nuestro Señor. ¿Cuál era la causa por la cual Él oraba? ¿Cuál era el tiempo que Él le dedicaba a la oración? ¿Cuál era la eficacia de Jesús a la hora de orar? Necesitamos atender esto, que la Escritura nos propone para que no solo lo leamos, sino lo practiquemos. ¿Estamos acá? Las oraciones de Jesús nos ayudan también como un modelo a la hora de orar. Nos deben servir como aliento para una vida de oración. Si cada vez que Jesús oraba, cosas sucedían. Si cada vez que Jesús oraba, esas oraciones eran respaldadas por el Padre, esas oraciones deben servirnos a nosotros no como para repetirlas sin entendimiento, sino como un modelo para que podamos entender cómo debemos orar eficazmente. Hace algún tiempo atrás junto a mi esposa y a un grupo de hermanos, pude visitar la nación de Israel. Es un viaje muy bonito, muy lindo. Si usted lo puede hacer, hágalo. Pero una de las cosas que pudimos observar en aquel lugar es que a pesar de que hay tradiciones que por siglos se han mantenido, también se han mantenido los velos en el entendimiento de muchas personas en ese pueblo, en esa nación. Muchas de esas personas siguen yendo hacia un muro llamado o conocido como el Muro de los Lamentos, de una forma, una postura física, pero también una convicción en su corazón de que yendo a ese lugar y depositando ahí sus peticiones, de alguna manera esas oraciones marcan una diferencia o
o pueden ser efectivos a la hora de orar, cumplen de una manera rígida los horarios de oración. Entonces entendemos que más allá de abrazar una forma de orar, más allá de cultivar una tradición a la hora de practicar la oración, necesitamos entender el espíritu, la esencia de las oraciones de Jesús. Necesitamos entender que la eficacia de una oración no está en repetir de una manera vana. La eficacia en la oración está en conocer el corazón desde el cual salían las oraciones del Maestro. ¿Qué había en sus oraciones que necesitamos nosotros aprender? ¿Qué había en su corazón cuando Él oraba? Más importante que saber el lugar en donde Él oró y en la posición en la que Él oraba, más importante que todo eso es entender el hecho por el cual Él oró. Entender la causa por la cual Él pasaba largas horas en oración. Entender el propósito por el cual Él se desprendía de la multitud y atendía la voz del Padre en lo privado. Ese es el espíritu de esta enseñanza. El tema de sus oraciones debe ser para nosotros una enseñanza que debemos atesorar en nuestro corazón para que podamos entender cómo orar eficazmente. Sin duda alguna, la oración en el ministerio de Jesús fue una parte esencial. La oración era esencial en la vida del Maestro aquí en la tierra. Si hay algo que caracterizaba el ministerio de Jesús era la dependencia que Él tenía de su Padre, la dependencia absoluta que manifestaba una vida de oración. Amados, si usted me muestra un hombre de oración, yo le mostraré un hombre que depende de Él. Y es que solo aquel que se sabe dependiente de Dios podrá cultivar una vida de oración. Pero aquel que depende de sí mismo, aquel que toma sus decisiones confiando en su propio criterio, en su propia prudencia, no podrá cultivar una vida de oración. Y esa es una marca en el ministerio de Jesús, es una marca en la vida de Jesús, su dependencia absoluta del Padre. De ahí se desprendía su vida de oración. El que tiene una vida de oración es el que le ha confiado su vida a Dios. Pero aquel que no ora es aquel que sigue confiando en sí mismo. Yo puedo dar fe, puedo dar testimonio de la dependencia de mi esposa del Señor en oración. Para la pastora, aún para qué vamos a comer, el tema es orar. Las que le acompañan en el discipulado sabrán que antes de cualquier cosa, mi esposa va a decir, ¿y ya oraste? Es impresionante. Todo lo pone en oración, no por ser mística, no, sino porque es dependiente de la voz de Dios. Y eso es seguro para nosotros. ¿Saben lo que no es seguro para nosotros? Es que en algún momento pensemos que podemos decidir sin escuchar a Dios. Que en algún momento de nuestra vida en el Señor podamos vivir sin Él o sin depender de Él. Entonces la oración retrocede. Entonces la oración se estanca. Jesús no solo oraba regularmente, su vida era una vida de constante oración. La oración para Él no era un tiempo antes de comer o un momento antes de acostarse. No, la oración para Jesús era sin duda el aspecto más importante y relevante de su vida en la tierra. Yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que si le preguntásemos a Jesús qué era lo que más disfrutaba del ministerio en la tierra, Él sin duda nos hubiese contestado, el estar con mi Padre. La oración, la oportunidad de escucharle,
de oír su voz, de tener no solo una relación, sino una comunión diaria con Él. Antes que atender el ministerio, antes que atender a su propia familia, antes que atender a las multitudes y aún a su propia vida, para Jesús lo más importante era atender la voz de su Padre. Para Jesús lo más importante era estar en lo íntimo, disfrutando una comunión con el Padre. Vea por favor Lucas capítulo 5 y verso 15. Lucas capítulo 5 y verso 15. Vea lo contradictorio, según el ojo del mundo, la contradicción que hay en este versículo. Porque ¿qué es lo que sucede cuando algunos obtienen fama? ¿Qué es lo que sucede cuando algunos empiezan a hacerse conocidos? Descuidan el lugar, descuidan aquello que los fortaleció, aquellos que los impulsó para darse a conocer. Me van a entender mejor cuando leamos el verso. Miren lo que dice, Lucas capítulo 5, verso 15. Está hablando de Jesús y de su ministerio público. Miren lo que dice, pero su fama se extendía más y más. Jesús estaba siendo conocido en todas las aldeas, en todos los pueblos. Su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle. Y para que le sanase de sus enfermedades. Y el verso 16, miren el contraste. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Pero ¿qué es lo que hace alguien en la carne? Alguien que está siendo conocido, alguien que está siendo expuesto a la multitud. Se olvida de aquel que lo expuso, de aquel que lo promueve, de aquel que lo fortaleció para que fortalezca a otros más. Pero Jesús tenía claro que antes que atender a las multitudes estaba a atender a la voz del Padre. Jesús tenía claro que la eficacia de su oración en lo público se desprendía de una comunión íntima con el Padre. ¿Se entiende, amados? A pesar de que su fama se extendía por todos los lugares y a pesar de que todo el mundo había oído de que Él sanaba a los enfermos, Él no se enredó con aquello. Porque su corazón no estaba en satisfacer a la multitud, su corazón estaba en obediencia al Padre. Permanecía en una obediencia continua al Padre. Antes de iniciar su ministerio incluso, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto ¿a qué? A orar, a ayunar. Antes de empezar su ministerio público, Él necesitaba tener un tiempo de comunión con el Padre para poder sobrellevar las pruebas que se le vendrían. Amados, el ayuno y la oración no son una penitencia, o un sacrificio del cual hacemos alarde. No sé si usted ha escuchado o ha visto a algunos hermanos diciendo, estoy en mi día 20 de ayuno. No sabe, hermano, cuánto me ha costado. Claro, te ha costado a ti, porque lo estás sosteniendo en tus fuerzas. No estoy diciendo que no cueste, no, lo que te estoy diciendo es que si te jactas de aquello, si haces alarde de cuánto tiempo oras o de cuántos días ayunaste, no es una obra del Espíritu, es una obra de la carne. Lo que dice la palabra en Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Ese ayuno de Jesús, ese tiempo de comunión, de oración intensa con el Padre no fue producido, no fue provocado por sus propias fuerzas, sino por el Espíritu de Dios. Si ese tiempo de ayuno, de oración no ha sido provocado por el Espíritu, y si no ha servido para atender la voz de Dios en tu vida, lo que has tenido no son 21 días de ayuno, lo que has tenido es una mala dieta. El ayuno, la oración no tienen como finalidad llamar la atención de la gente. El fin del ayuno y la oración es atender
a la voluntad de Dios. Atender a la voluntad de Dios. Si el Hijo encarnado necesitaba estar en una comunión permanente, incluso abstenerse de alimento natural, despegarse de las multitudes para atender la voz del Padre en oración, ¿cuánto más nosotros necesitamos permanecer en esa misma comunión? ¿Cuánto más nosotros? Amados, nosotros estamos expuestos todo el tiempo al sistema del mundo. Por lo tanto, necesitamos desprendernos de ese sistema. Necesitamos todo el tiempo depurarnos de ese sistema, desligarnos de ese sistema. Y no es una oración, nos recordábamos hace un tiempo atrás que cada vez que íbamos a orar por alguien, orábamos desligándonos, ¿no? Como si algo nos iba a suceder. No, ese desligarse es en todo tiempo. Y ese desligarse es en una comunión íntima con el Padre. En ayuno, si el Espíritu propone eso en nuestro corazón. Pero todo el tiempo en oración. Todo el tiempo en oración. Jesús enfrentó la persecución, las pruebas, la angustia, el sufrimiento físico como ningún otro hombre que existiera antes en la tierra. Pero fue su vida de oración la que le permitió crecer en gracia para vencer todos estos obstáculos y cumplir con la voluntad del Padre. Él no era un superhombre. Déjeme decirle, amado hermano, que todo lo que hizo Jesús en la tierra no lo hizo en forma de Dios, lo hizo en forma de hombre. Dice la palabra que Él fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Cuál era la receta? ¿Cuál era el secreto en el ministerio de Jesús? Él no se aisló del mundo. No, Él no se aisló del mundo, pero no fue vencido por el mundo. Él venció al mundo. Pero el secreto de esa victoria era su vida de oración, su comunión diaria con el Padre. Nosotros no podemos pretender que podemos vencer al mundo, que podemos participar de esa victoria si no tenemos comunión con aquel que venció. Su vida de oración le permitió soltar esta expresión en esa cruz: consumado es. Jamás Él hubiese consumado la obra que el Padre le encomendó si no hubiese tenido una vida de oración. La oración de Jesús en cierta ocasión fue una enseñanza a sus discípulos cuando se acercaron para pedirles precisamente que les enseñe a orar. Vea por favor Lucas capítulo 11, verso 1. Lucas capítulo 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Estos discípulos de Jesús eran varones judíos. Culturalmente hablando, religiosamente hablando, desde muy pequeños ellos eran acostumbrados a la oración. Pero estos hombres que oraron desde muy pequeños pudieron entender, pudieron ver que en las oraciones de Jesús algo pasaba. Que cuando Él oraba las cosas sucedían. Que cuando Él oraba el Padre respaldaba esa oración. Entonces, aunque ellos sabían orar como una manera de conservar una tradición, entendían que no sabían orar de manera eficaz. Entonces se acercan al maestro y le piden: enséñanos a orar. En Israel todos oran. Pero ¿qué era lo que hacía que las oraciones de este varón judío llamado Jesús tengan respuesta en el Padre? Y eso es lo que vamos a tratar. ¿Cuáles son los ingredientes, los elementos, los aspectos en las oraciones de Jesús que nosotros debemos considerar a la hora de orar? Número uno, el reconocimiento de su paternidad. El reconocimiento de Dios como nuestro Padre.
En Israel todos oraban a Dios, pero ninguno de ellos había conocido al Padre. Para eso vino el Hijo de Dios, para mostrarnos al Padre. Jamás podrás orar como conviene a menos que la paternidad de Dios te sea revelada. El reconocimiento de su paternidad. Lucas capítulo 11, verso 2. El mismo texto, el siguiente versículo. Jesús les dijo, recuerden la pregunta o la petición de los discípulos, enséñanos a orar. Ahora Jesús responde con esta oración. Miren lo que dice, Jesús les dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro. Esto trastornó la oración de los discípulos. Padre nuestro. Jamás antes alguien se había declarado o identificado como el Hijo de Dios. Esto era una bomba en la cabeza de esos hombres. Se habían acercado a Dios en oración, pero nunca se habían acercado a Él como un Padre. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál era el fundamento de esta oración? La posición que como hijos tenemos delante del Padre. La posición que tenemos como hijos delante de Dios. El objetivo de Jesús al darles esta oración no era enseñarles a repetirla. La enseñanza no es que debían repetir esta oración, no, la enseñanza era mostrarles al Padre. Su objetivo era mostrarles al Padre. Porque solo cuando nos sabemos hijos de Dios podemos orar como conviene. La revelación de su paternidad hará que nuestra oración sea conforme a su propósito. Sea conforme a su propósito. En varias ocasiones he comentado este trato de Dios para con mi vida. Lo voy a hacer ahora de una manera muy resumida. Y es que en un momento de mi vida en el Señor, los primeros pasos, yo tenía una queja delante de Él, continua, porque yo había leído en un texto y lo había escuchado en muchas ocasiones, aquel versículo que dice, al que toca se le abrirá. ¿Lo ha leído? Y ya está hablando de la oración. Yo le decía, Señor, ya tengo callos en mis manos y no me abres, no me respondes la oración. Te he repetido una y otra vez la misma oración, pero no me oyes, no me contestas. Y esa era mi queja delante del Señor. Hasta que un buen día el Señor, creo que lo encontré de buen ánimo, me respondió. Pero no me respondió, no es que abrió la puerta, sino que me dio una enseñanza. Y eso es mucho más alto que cualquier respuesta que nosotros podamos requerir de parte del Señor. Que Él nos abra su corazón y nos enseñe, nos muestre. Y Él me dijo, he escuchado todas las veces que has tocado, pero quiero enseñarte que como tú estás tocando mi puerta, no debes seguir tocando. Estás tocando mal. Yo me quedé con la cara que usted puso ahora. Porque para mí solamente había una forma de tocar. Para mí solamente había una forma de orar. Y Él me dijo, estás tocando a mi puerta como si fueses un mendigo. Inmediatamente entendí que el mendigo no se atreve ni siquiera a llegar a la puerta, porque lo que hace el mendigo es esperar que alguien salga de la casa y que le entregue algo que le sobre y que le dé algo que pueda satisfacer temporalmente su hambre. Y esa es la oración de un mendigo. Y muchas veces nosotros podemos estar orando como mendigos porque no entendemos nuestra posición de hijos delante de Dios. Y el Señor me dijo, deja de tocar a mi puerta como si fueses un mendigo.
pretendiendo que algo caiga de mi mesa. Y luego me dijo, y en ocasiones tocas como si fueses un siervo mío, como si fueses un esclavo, alguien que trabaja en la casa. ¿Cómo toca la puerta a alguien que sirve en la casa? ¿Ah? Toca una vez, toca otra vez, si no le abre se va. Yo fui, nadie estuvo. Al fin y al cabo a él le van a pagar el sueldo al final del mes. Él no tiene derecho sobre los bienes que están dentro de esa casa. Él sabe que todo lo que hay detrás de esa puerta no le pertenece. Él trabaja en la casa, pero no es dueño de nada. Y el Señor me dijo, no, tú no trabajas, no solo trabajas para mí, tú eres mi heredero, eres mi hijo. Deja de orar, deja de tocar a mi puerta como si fueres un siervo, como si fueses un esclavo. Entonces ya estaba entendiendo. Finalmente el Señor me dijo, es necesario que empieces a tocar a mi puerta como lo que tú eres, mi hijo. Y recordé cuando yo llegaba del colegio, de la escuela, yo llegaba y uno llegaba de la escuela, no importa que le hayan dado la comida esa que llevaba uno en la lonchera, la colación, ¿no? No, siempre llegaba con hambre y con el uniforme sucio. Siempre uno llegaba con hambre y quería entrar y devorar todo lo que había en la refrigeradora o en la mesa. Y entonces cuando mi papá o mi mamá no me abrían, ¿qué es lo que yo hacía? Y golpeaba insistentemente y luego hasta con la pierna, con el pie, ¿no? Golpeaba. ¿Por qué uno golpea de esa manera? Porque sabe que llegó a su casa, porque sabe que todo lo que hay detrás de esa puerta es suyo. Es suyo. Porque sabe que quienes viven en esa casa, quienes son los dueños de la casa, es mi papá. Es mi papá. Y el Señor me dijo, así quiero que toques a mi puerta. Sabiendo, entendiendo que todo lo que es mío te pertenece, porque todo lo mío te lo he dado en mi Hijo. Amén. Entonces miren cómo Jesús posiciona esta oración. Padre nuestro. Cuando usted entiende esa paternidad de Dios, entiende que todo lo que pida en esa posición le será dado conforme a su voluntad. Pero cuando yo pensé que la lección se había terminado, el Señor me dijo, espérate un rato. Porque cuando el hijo crece, cuando el hijo madura, ya no tiene que estar pateando la puerta, ya no tiene que estar haciéndose callo en la mano, sino que cuando el hijo crece y madura, ¿qué es lo que hace el papá? Hijo, las llaves de la casa. Porque por madurez ahora puedes administrar mis bienes. Ya no tendrás que pasar horas pidiendo, más bien ahora tienes comunión conmigo, ahora podemos tener comunión entre los dos. ¿Para qué? Para que ya no pedir aquello que ya te ha sido dado, sino ahora administrar fielmente todo lo que se te ha concedido. ¿Se entiende, amados? Entonces, cuando nosotros entendemos la posición, la identidad, la naturaleza de hijos que tenemos en el Señor, nuestra oración se gradúa. De ser una oración de un mendigo, de un esclavo, a ser una oración no de esas peticiones como intensas, sino de la oración de un hijo maduro que sabe administrar bien todo lo que se le ha concedido como su herencia. ¿Estamos acá, amados? Entonces, lo primero que vemos acá en las oraciones de Jesús es el reconocimiento de la paternidad de Dios. El reconocerlo a Dios como nuestro Padre. Lo que hace efectiva nuestra oración no es la insistencia en sí mismo, sino la posición desde la cual estamos orando. Pastor, es que yo oro y oro. ¿Desde qué posición estás orando?
¿Desde qué posición estás orando? ¿Cómo estás orando? No en base a palabras, sino cuál es tu condición en tu mente, en tu corazón delante de Dios. Número dos. Lo primero, el reconocimiento de la paternidad de Dios. Número dos, la dependencia permanente de Él. Dependencia permanente de Él. Cada palabra, cada acción de Jesús respondía a la voluntad del Padre. Él dijo esto: todo lo que hablo es lo que escucho decir a mi Padre, y todo lo que yo hago es lo que veo hacer a Él. Es lo que yo veo que Él está haciendo. Yo respondo en esta tierra a lo que Él me asigna. Yo respondo a su voluntad. Todo el tiempo Él dependía de la voluntad de Dios, dependía de su voz. La eficacia de la oración de Jesús estaba directamente ligada a la dependencia que Él tenía de la voz de Dios. Jesús no oraba para que el Padre cumpla con sus deseos, no, Él oraba para que a través del Hijo el Padre pueda cumplir su voluntad. Vea por favor Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Esta es una oración muy importante, trascendente en el ministerio de Jesús, la elección de sus discípulos. La importancia de esta oración para ser eficaz, para ser completamente preciso a la hora de escoger a quienes se encargarían de llevar el ministerio a todas las naciones, a quienes se encargarían de hacer que el nombre del Señor sea conocido en las naciones. Qué importante y trascendente esta oración. Miren lo que dice Lucas capítulo 6 y verso 12. Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Verso 13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. ¿Cómo estás tomando las decisiones en tu vida? ¿Cómo estás asumiendo la responsabilidad de guiar a otros si no has estado tiempo en el Señor orando? Si no has pasado la noche en oración, ¿cómo puedes enfrentar las situaciones que el día te depara? Miren un principio que vemos aquí, vuélvelo por favor, un principio que vemos aquí. Antes de tomar la decisión, antes de escoger a sus discípulos, Él se pasó toda la noche en oración. ¿Ven ese principio? La dependencia de Dios marcaba la eficacia en su oración, en sus decisiones, en sus acciones. Ahora, vea por favor el verso 14. Estos fueron los discípulos que en oración por el Espíritu Jesús escogió. Veamos esta galería de los discípulos. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro. Todos sabemos aquí el testimonio de Pedro, que le negó algunas 3 veces, que tenía algunas situaciones. Luego Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el celote. Esta palabra celote es interesante, de ahí se desprende la palabra sicario. O sea, Jesús tenía en su círculo más íntimo a alguien que era violento. El sicario era alguien que siempre andaba con una daga en su cinto. Era una facción religiosa muy violenta, ¿sí? Que su convicción era que si mataban romanos, que si mataban enemigos del pueblo de Israel, no había condenación para ellos, sino más bien, ¿qué le podemos? Galardones. O sea, entre los discípulos, entre el círculo más cercano, había un sicario, un celote, alguien llamado celote. Es un apodo, ¿no? Con el que se lo conocía a esta facción religiosa. Recuerden que él los escogió en oración. Simón, al que llamaban el celote, y miren otro, Judas, hijo de Santiago, y otro, Judas Iscariote, quien fue aquel que le traicionó.
O sea, entre esos 12, había uno que le negaría 3 veces, había otro que cuando él murió y dijo que resucitaría, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo Tomás? Si no introduciría mi dedo en tus llagas, no creería que tú resucitaste, que él resucitó. Pero también había uno, un llamado celote, un sicario, alguien violento, y otro que le traicionó por 30 monedas. Examinemos esa elección y pareciera que Jesús no hubiese orado antes de escogerlos. Amados, es que Dios no está interesado en responder a la oración conforme a lo que tú quieres o conforme a lo que tú prefieres, sino conforme a lo que le hace bien a su propósito. Por eso es que muchas veces has estado orando y la respuesta no se parece a lo que has pedido. Pero Dios no te da lo que pides, te da lo que necesita. Él se provee a sí mismo para que su voluntad se cumpla. Y cada uno de estos discípulos era necesario para que Jesús cumpla con la voluntad del Padre en la tierra. Ese Judas, esa elección de Judas nació de una oración. Él escogió a Judas sabiendo que le traicionaría. ¿Por qué? Porque era necesario que él sufra la traición para llevarlo a la cruz. A veces nosotros tenemos esa idea exitista en la oración y creemos que la oración de alguna manera nos garantiza el éxito conforme a nuestro criterio. Y no, ese no es el objetivo de la oración, sino que el propósito de Dios prospere a través de tu vida. ¿Se entiende? Entonces la oración eficaz no es conforme a nuestro criterio, sino conforme a un propósito divino. Del mismo modo que Jesús dependía del Padre para tomar cualquier decisión, así nosotros necesitamos tener una comunión con el Señor diaria, cultivar esta disciplina de oración diaria, continua, para tomar nuestras propias decisiones en Él. ¿Se entiende, amados? Vamos al tercer punto. Número 1, el reconocimiento de la paternidad de Dios. Número 2, una dependencia permanente. Y número 3, una rendición absoluta. Una rendición absoluta. Vea, por favor, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, verso 36. En adelante. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Verso 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. ¿Sabe cuántas veces hizo esta oración el Señor? En 3 ocasiones. Su alma estaba triste, al punto de desfallecer. Dice la palabra que su sudor estaba mezclado con sangre. Esa es una condición en donde el estrés es tanto que los vasos capilares se atrofian y precisamente hay una mezcla de sudor con sangre. Y aún al punto de desfallecer en el alma, Él entrega su vida al propósito del Padre. No se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. La rendición absoluta marcará una oración eficaz. Señor, yo quiero esto para mí, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu propósito. Señor, que esta oración sirva no para que tú complazcas mis deseos, sino para que yo pueda responder al tuyo. Señor, estoy triste hasta la muerte, mi alma desfallece.
Si es posible, pasa de mí esta copa, pero por favor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una y otra vez, Jesús oraba, les pedía a sus discípulos, velen conmigo, estén conmigo en esta oración. Finalmente, verso 44, voy a adelantar un poquito. Dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Las oraciones de Jesús eran efectivas porque su objetivo no era librarse de la prueba, su objetivo era ser aprobado. ¿Cuántas veces hemos orado para que el Señor nos libre de la prueba? Ahora les sugiero que empecemos a orar para que podamos ser presentados aprobados delante de Él. Señor, no nos libres de la prueba. Ayúdanos para que en esta prueba podamos ser aprobados delante tuyo. Amén. Una oración en donde rendimos nuestra voluntad para que la voluntad de Dios se cumpla, jamás quedará sin respuesta. ¿Sabe por qué le puedo dar esa garantía? No yo, la palabra. ¿Sabe por qué? Podemos garantizarnos que esa oración tendrá respuesta. Porque más que garantizarnos o estar interesados por nuestra comodidad, a Dios lo que le interesa es nuestra madurez. Es nuestra madurez. Y toda oración que colabore para nuestra madurez será una oración que no solo Dios escuchará, sino que Dios atenderá y responderá. Número 4, 4 de 5, ¿me soportan? Número 4, una intercesión constante. Las oraciones de Jesús estaban marcadas, permeadas por una intercesión constante. Por una intercesión constante. Juan capítulo 19, verso 9. Este texto es tan rico, es tan glorioso poder leer este texto. Hay tanta riqueza para nosotros aquí. Vea por favor Juan 17, 9. Jesús estaba ya culminando con su ministerio en la tierra. Él estaba próximo a cumplir con su cita en la cruz y levanta esta oración. Pero no solo por él, sino por aquellos que el Padre le había confiado. Es una oración intercesora. Miren lo que dice. Ruego por ellos. En esa situación, ¿quién se hubiese preocupado por otros? Mira, una oración eficaz se desprende del egoísmo, se distancia del egocentrismo y empieza a orar por aquellos que tal vez ni siquiera conocemos, pero que el Padre ha puesto en nuestro corazón. Que las cargas ya no son propias. Ahora la carga en la oración es la carga de mis hermanos. Ruego por ellos, dice el Señor. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Habla del mundo como sistema, ¿no? No ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Verso 11. Ya no voy a estar más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre. El nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros somos uno. Mientras estaba con ellos, yo los protegía y los cuidaba mediante el nombre que me diste, y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que eligió perderse, a fin de que la Escritura se cumpla. Verso 13, ahora vuelvo a ti. Pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido, verso 15, no te pido que lo quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Siempre que se levante una oración para interceder por aquello que a Dios le pertenece, esa oración será eficaz. Esa oración será respondida por el Señor. Ninguno de ellos se perdió.
todos fueron guardados en un propósito eterno. Y aunque pudieron tocar sus cuerpos, jamás pudieron tocar la vida indestructible que en Cristo les fue impartida. Miren lo que dice Lucas 22:31. Esta es la oración intercesora por el Señor, ¿sí?, sobre sus discípulos y específicamente sobre uno de ellos llamado Pedro. Satanás me ha pedido para zarandearos, pero yo he orado para que tu fe no falte. Yo he orado para que tu fe no falte. Jesús no oró para que Satanás no lo zarandee. Él oró para que pueda superar esa situación, superar esa prueba y una vez confirmado pueda también afirmar a los otros. Jesús también oró por el perdón de los que estaban torturándole en la cruz. ¿Recuerdan? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, una oración intercesora, no solo por los que te hacen bien, sino por los que te hacen daño. ¿Cómo saber si estamos orando conforme a la voluntad de Dios? Porque el centro de esa oración no somos nosotros, sino aquello que Dios ama. Miren esta oración, desde la cruz, Jesús intercede por aquellos que le crucificaban. Hasta el día de hoy, ese Cristo, ya no crucificado en carne, sino resucitado en espíritu, continúa orando e intercediendo por nosotros, desde una posición en donde está sentado por encima de todo lo que se nombra. Él sigue intercediendo, Él sigue orando por nosotros. Y la iglesia debe tomar este modelaje de oración e interceder por todo aquello que a Dios le pertenece. Una oración eficaz es una intercesión continua por aquellos a los que el Padre nos confió, pero también por aquellos que aún están en el mundo perdidos. Finalmente, este es un elemento que siempre estaba presente en cada una de las oraciones de Jesús. La queja, no, la acción de gracias. La acción de gracias. Ese es un condimento infaltable. No es el condimento, no es la hierbita del encebollado, es el pescado. La oración de Jesús siempre tenía un ingrediente principal, la acción de gracias. La acción de gracias. Vea por favor, solo para muestra un botón, Juan capítulo 11, verso 41. Con esto vamos terminando. Juan 11, 41. Jesús estaba delante de la tumba de su amigo Lázaro. Todo el mundo estaba, obviamente, en la actitud propia de un velorio. Sus hermanas lloraban y en medio de las lágrimas increpaban a Jesús. Y de alguna manera, como que le hacían responsable de lo sucedido. Si tú hubieses estado aquí. Jesús entonces se paró frente a la piedra que cubría la tumba y dijo esto. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias. ¿Quién da gracias delante de la muerte de un amigo? ¿Quién da gracias delante de la mirada incrédula de la gente? Padre, te doy gracias. Pero fíjense en qué momento da las gracias. No da las gracias cuando Lázaro resucita. Jesús, las gracias, la acción de gracias para Jesús no era después del amén. No, era antes de elevar la oración. Miren lo que dice. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, dada la acción de gracias, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies. Es raro, ¿no? Porque debe haberse saltando.
salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Y Jesús les dijo, quítenle las vendas y dejen que se vaya. Ahora, miren esto, por favor, ¿cuál es el orden? Porque aquí aprendemos un principio. El principio es que la acción de gracias no viene ante la respuesta a la oración. La acción de gracias viene cuando por la fe entendemos que ya el Señor nos escuchó. Que ya el Señor nos escuchó. Que antes que la oración se formule en tu boca, se suelte de tus labios, ya el Señor escuchó la petición de tu corazón. Jesús oró por su amigo con acción de gracias, pero no agradeció cuando Lázaro salió de la tumba, sino antes de que él resucite. Él no esperó ver el fruto de esa oración. Él agradeció desde el instante en que el Padre le había escuchado. Esa es la actitud de fe que le agrada al Señor. Esa es la marca registrada de una oración eficaz, la acción de gracias. No cuando recibes lo que has pedido, no, sino cuando sabes en tu corazón que Dios te escuchó. Así que no tendrás que esperar, celebrar, no tendrás que esperar tener esa actitud de gratitud cuando venga la respuesta a tu oración, no. Porque podrás celebrar anticipadamente, podrás tener un corazón grato anticipadamente en el Señor sabiendo que Él ya te escuchó. Es todo lo que necesitas, saber que Él ya te escuchó. Esa es la actitud que a Él le agrada, que le agradezcamos y celebremos anticipadamente, aun cuando nuestros ojos terrenales no hayan visto la respuesta. Pero en nuestro corazón tenemos la convicción que Él nos escuchó. Así nuestra acción de gracias no está condicionada a una oración respondida. Nuestra acción de gracias es la celebración anticipada de una oración escuchada por el Señor. Vean lo que dice Salmos capítulo 100, verso 4. Salmos capítulo 100. Entrar por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. ¿Qué dice? ¿Entrar o salir con acción de gracias? Entrar. Entrar. ¿Sabes por qué es entrar? Porque aun cuando no has visto la respuesta a esa oración, esa gratitud a Dios, esa alabanza al Señor, no es por su respuesta, sino es por verle a Él. Es porque hemos podido verle a Él. Nuestra gratitud hacia Dios no está condicionada a lo que Él hará. No, está anclada a la convicción de fe por lo que Él ya hizo. Él ya hizo. Por eso es que vivimos agradecidos. No porque Él responderá a mi oración. No, vivimos agradecidos a Dios por todo lo que Él ya hizo. Cuando entendemos todo lo que el Hijo hizo por nosotros en la cruz y todo lo que el Padre nos concedió en la vida del Hijo, no cesaremos de dar gracias a Dios en todo tiempo. Oramos con acción de gracias, no porque sabemos que Él nos responderá, sino porque hemos entendido que Él siempre nos escucha. Nuestras oraciones dejarán de ser una interminable lista de quejas y demandas a Dios para convertirse en una constante acción de gracias. Es lo que Pablo nos trata de enseñar en Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Antes de que pidas la acción de gracias, harás que puedas esperar con paciencia la respuesta del Señor. Primera de Tesalonicenses 5:16. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Como conclusión,
aunque aún no veas la respuesta a tu oración, aunque aún no veas el fruto de esa oración en tu vida, en la vida de tu hermano, en tu matrimonio, en tu casa, en tu familia, en tus hijos, aunque aún no lo veas, no desistas de la oración y no dejes de darle gracias a Él. Cuando oramos y le damos gracias a Dios de manera anticipada, sabiendo que Él nos escucha, dejamos de preocuparnos por aún aquello que no vemos en la carne, porque empezamos a deleitarnos ya no en la respuesta a nuestra oración, sino nos deleitamos en la presencia de Dios, en ese Dios al que por oración le hemos visto. ¿Acaso ese no es el verdadero sentido de nuestra oración? No oramos para que Él nos responda, oramos para poder conocerle a Él. Oramos para deleitarnos en Él, para gozarnos en su presencia. Y esta es la clave. Cuando aprendes a deleitarte en su presencia, antes que deleitarte en la respuesta a tu oración, Él concede los deseos de tu corazón. Cuando Él es el centro de la oración, cuando aprendes a gozarte en su presencia, entonces podremos decir como Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo y eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Nuestro gozo, nuestra gratitud a Dios, nuestra acción de gracias al Señor no está condicionada a su respuesta. No, porque nuestro gozo, nuestro deleite está en el Dios al que hemos orado. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Señor, hacemos nuestra la petición de tus discípulos y te pedimos, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a reconocer por el Espíritu la posición que tenemos delante del Padre. Enséñanos a orar no como mendigos, no como siervos, sino como tus hijos. Enséñanos a depender continuamente de ti, a dejar de depender de nuestras propias fuerzas, de nuestro criterio, con el que tantas veces nos hemos equivocado. Enséñanos a depender de ti en cada una de nuestras acciones y nuestras decisiones. Que nuestra oración sirva no para que tú escuches lo que tenemos que decir, sino en primer lugar para que nosotros podamos oír lo que tú tienes para hablarnos. Háblanos, Señor. Enséñanos a callar. Enséñanos a orar en silencio, Señor, en donde podemos escuchar de manera nítida tu voz. Enséñanos a orar con un corazón quebrantado, rendido, completamente delante de ti. Enséñanos a orar no nuestros deseos, sino tu voluntad. Padre, hoy hacemos nuestra la oración que tu Hijo hizo en ese monte. No te pedimos que se haga nuestra voluntad. Y aunque esa copa tenga un trago amargo para nosotros, hoy te pedimos, Señor, que tu voluntad se cumpla en nosotros. No oramos
para evitar la prueba. Oramos, Señor, para ser aprobados delante de ti. Te damos gracias, Señor. Y aun aunque muchas de nuestras oraciones no han tenido aún respuesta, te damos gracias de manera anticipada, porque hemos aprendido a deleitarnos en ti y no en aquello que tú tienes para darnos. Te damos gracias de manera anticipada, porque hoy entendemos que en tu Hijo nos han sido dadas todas las cosas y que en Él no tenemos necesidad de nada más. Aunque temporalmente la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, Señor, con todo y eso nos alegraremos en ti, nuestro Dios de salvación. Aunque algunas de nuestras oraciones no tengan la respuesta que esperamos, hoy entendemos que tú eres la respuesta que nuestra vida necesita. Gracias, Señor, por ser propicio a la oración que el Espíritu produce en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.